Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu del crochet en general, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Aquí estamos de nuevo, vamos a continuar con el buey. Este será el video número 2. Si acabas de llegar, pues nada, vete al número 1 para que puedas ver lo que estamos haciendo. Es la mula del portal de Belén. Y está quedando muy simpática y va a quedar muy linda. Así pues, vamos a tejer. Nos hemos quedado en los cuernitos, así que vamos a hacer los cuernos. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. 4 puntos, pues será muy chiquito, así que puede ser que nos cueste un poquito. A mí me cuesta, Yo las piezas chiquitas, pues, como tengo los dedos regordetes, pues la verdad es que llevamos 2 y 3 y 4. Cerramos el anillo. Aquí en el primer punto lo cerramos. Aquí. Y acomodamos un poquito. Bien, ya tenemos nuestros 4 puntos. Esto suele pasar, que no quedan bien distribuidos, pero bueno, le ayudamos un poquito. Bien, la siguiente vuelta, pues vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, acabaremos pronto porque solo son 4. Tenemos aquí el cierre, aquí hacemos 1. Acuérdense de echarlo hacia atrás. 2. Y lo echamos hacia atrás. Y 3. Así. Y el cuarto puntito. ¿Y por qué lo echamos hacia atrás? Pues porque como son tan pocos puntitos y estamos inmediatamente haciendo una vuelta de un punto de cada punto, pues para que nos quede de una vez así. Ay, esto se desenfoca un poquito y molesta, ¿verdad? Lo siento. Tengo que andar un poquito más pendiente de esto. Bien, ya tenemos la segunda vuelta hecha. Vamos ahora a la tercera, que vamos a hacer un aumento, 2 puntos, un aumento. Empezamos un aumento, 2 puntos en el mismo, ¿verdad? Y hemos ocupado un punto de los 4. En el siguiente hacemos 2 puntos, 1 y en el, o sea, un punto en cada punto, ¿vale? Así. Y ya tenemos ocupado 3 puntos de 4 puntos que tenemos en la vuelta. Y en el último punto que nos queda, pues hacemos otro aumento. Y entonces acabaremos teniendo 6 puntitos. Todo esto muy chiquito. Así. Ahora, este cabito podemos aprovechar y meterlo para que no nos moleste. Así, así. Lo vamos introduciendo. Si tenéis una aguja de estas que tiene el mango ancho, les va a quedar más fácil, pero igualmente se puede, así. Y nos sirve de relleno, porque a los cuernitos
En principio esta parte no le vamos a poner relleno. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto. Como tenemos 6, pues 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo no le he puesto marcador, pero si ven que necesitan ponerle marcador, pues adelante. Siguiente vuelta, un punto, un aumento, repetiremos 3 veces. Entonces, empezamos un punto, un aumento. Ya tenemos una secuencia. Un punto. Uy. Un aumento. Segunda secuencia. Y un punto. Y un aumento. Tercera secuencia. Y ahora tendremos 9 puntos. Y una vez ya hemos acabado la vuelta con los 9 puntos, aquí vamos a cerrar con un punto deslizado para igualarle un poquito el borde y que no quede el escalón demasiado pronunciado. Dejamos una hebrita larga para luego coser y ya tenemos el cuerno hecho. Ahora, siguiendo estos mismos pasos, haremos el segundo cuernito y así tendremos los 2 cuernos. Bueno, pues ahora lo que nos toca es montar esta cabecita. Vamos a ver. A la altura de los ojos tenemos los ojitos pues a la misma altura de los ojos. Vamos a colocar uno de los cuernitos. Esto luego le daremos aquí un poquito de forma. El otro lo colocamos de igual modo. A la altura del ojito. Miramos que esté en la misma vuelta, a la misma altura. Y ahí tendremos ya estos cuernos ubicados. Los pillamos así, luego ya los cosemos. Lo siguiente, las orejitas. La orejita la vamos a colocar tal que aquí a la raíz del cuerno, pero así un poquito hacia atrás. Ahí tiene una orejita y la otra al otro lado de igual forma colocada en la parte trasera del cuerno. Y nos aseguramos también que estén a la misma altura. Vamos a ponerla aquí y ahora miramos. Y así le vamos dando forma a la carita. Luego ya con la aguja lanera pues vamos cosiendo alrededor. Bien, ¿qué sería lo siguiente? Voy a quitarle las orejitas para que no nos estorben de momento. Lo siguiente sería darle el brillito al ojo. Y lo haremos igual que hicimos con
con la mula. Entramos por cualquiera de estos laditos y nos venimos a la base del ojo, aquí. Y ahora llevamos el hilo hasta arriba y salimos por el medio. Nos tropezamos un poco con el palito del ojo y nos puede costar un poquito, pero se puede hacer. Si vieron, saqué el hilo por la parte de adentro de la hebra para ahora volver a meter la aguja por este mismo hueco y nos vamos al otro ojo. Y de nuevo hacemos igual, traemos la hebra por el borde del ojo, entramos por la parte de arriba y salimos por el medio. Voy a quitarle el cuernito porque se está enredando el hilo. Ahora lo colocamos de nuevo. Aquí. Entramos por el mismo punto donde hemos entrado, por donde hemos salido, perdón. Y ya nos traemos el resto de la hebra para acá. Listo. Ya tenemos los ojitos. El cosido de los cuernos, pues igual que hicimos el cosido de las orejitas de la mula, vamos cogiendo un puntito abajo, un puntito arriba. Una vez ya lo hemos cosido, pues ya lo que hacemos es darle formita aquí al cuerno. Listo. Qué cosita tan tierna. Bueno, vamos a hacerle el morrito. El morrito vamos a entrar por aquí por un lado. Aquí. Le hacemos... Ay, voy a... He entrado mal. Aquí. En lugar de ir hacia arriba en dirección recta, lo vamos a hacer hacia un ladito. O sea, en recto sería aquí, vamos a contar 3 vueltas, 1, 2. En la tercera nos movemos un punto a la derecha. Y nos venimos al otro extremo de la cadeneta inicial que hicimos. Y repetimos lo mismo. Me voy a venir un puntito más al centro porque si no se va a quedar como muy expandido aquí. Listo. Y repetimos lo mismo, contamos 1, 2 y 3. En línea recta iría aquí, pues nos vamos un puntito a la izquierda. Y ya tiene su morrito.
Miren, qué cosita tan bonita. Bien, esto, otra cosita puesta. Ahora nos queda coserle las orejas. Las orejitas las vamos a colocar, como hemos dicho antes, aquí justo detrás del cuerno, en la base del cuerno. Ahí le vamos a dar unas puntaditas, poca cosa, porque es solo la punta de la oreja lo que vamos a sujetar. Entonces es solo un par de pasadas suficiente para sostenerla. Voy a quitar el alfilerito. Nos aseguramos que queda en su sitio. De pronto aquí detrás le damos también una puntadita para que no se mueva la orejita hacia atrás, se mantenga en su lugar. Pero poca cosa, no requiere mucho. Esto también se puede pegar con silicona. Ahora yo os digo el por qué no suelo hacerlo con silicona. Porque si por casualidad no me queda en el lugar que corresponde, luego no puedo quitarlo, no puedo corregirlo porque la silicona se endurece mucho. Entonces no puedes quitarlo y corregirlo. Mientras que si está cosido, pues sí, porque quitas la costurita y lo recolocas y corriges. Ese es el motivo por el cual yo no lo pego con silicona. Pero si tenéis, o sea, si os sentís seguras y es más cómodo, es más rápido, por supuesto, es más rápido. Pues adelante. Ya le coloco la otra orejita. Y de momento lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero continuaremos en el video 3 para finalizar este lindo buey. Así que no se vayan lejos porque enseguida volvemos. Un saludo, cuídense, ahora nos vemos.